Carlos Pereira, en Primera Silla. Y en esta parte del programa de nuestro servicio comunitario tenemos nuevamente de invitado a el doctor Mario Quintero Jr., quien es experto en todo lo que viene siendo lesiones, accidentes. La vez pasada nos habló sobre la negligencia y quedamos pendientes con un tema que todo el mundo y todos los días son miles y miles de casos que se ven necesitados de atender. Por cierto, ustedes pueden allí tener en pantalla y anotar los teléfonos del doctor Mario Quintero Jr. para cualquiera de estos casos. Pero hoy específicamente nos vamos a referir a lo que es la cobertura de seguros automovilísticos. Buenos días. Okay. Buenos días, bienvenido al programa, muchas gracias, doctor Mario. Claro que sí. Vamos a hablar de lo que viene siendo la cobertura de seguros automovilístico limitado a lo que son los accidentes de auto. Más sin embargo, tengo que preguntarle qué tipo de seguros como son estos. Vamos a empezar con lo que la ley de la Florida requiere, porque tenemos coberturas que no son requisitos legales y hay coberturas que son requisitos legales, o sea que todo el mundo que tiene carro, que es dueño de un carro, tiene que mantener. El primero, más conocido como PIP, es protección contra lesiones personales. ¿Qué cubre el PIP? Y eso es mandatorio, por cierto. PIP cubre todas las lesiones, los gastos médicos, se puede decir, cuando una persona está involucrada en un accidente, tiene lesiones, va al médico, va al hospital. Perdón, estamos hablando de que estos son los seguros mandatorios. Correcto. Mandatorios hay dos. PIP y lo que le llaman Property Damage Liability, que es para cubrir los carros cuando uno es culpable, el carro de la otra persona a quien uno le choca y uno es culpable. ¿Ese cómo se llama en inglés? En inglés se llama Property Damage Liability. Ok. El famoso liability. Correcto. Esos son los únicos dos que son mandatorios. Entonces el PIP lo que cubre los gastos médicos y pérdida de ingreso de uno mismo. Correcto. Cuando uno está involucrado en un accidente, tiene que ir al hospital, tiene que ir al médico, incurre gastos médicos, incurre obviamente porque no puede trabajar, pérdida de ingreso. Entonces, el porcentaje más o menos, porque hay ciertas cosas que no son blanca y negra, ¿no? Correcto. Es más o menos 80% de los gastos médicos y hospital y 60% de pérdida de ingreso, lo que cubre el PIP. El Property Damage Liability, mejor conocido por responsabilidad por daños a la propiedad, cubre si uno es culpable por un accidente, le causa daños al carro de la otra persona, pues el seguro de uno mismo cubre el arreglo, remolque, estoraje, reemplazamiento del carro de la otra persona. Está, bueno, muy interesante y muy buena esta información que nos está dando y que nos está educando. Ahora bien, muy importante, ¿quiénes son las personas, que pueden realmente establecer una demanda en el momento que tengan la necesidad de utilizar este tipo de póliza? Bueno, vamos a empezar con una persona que no tiene culpa en el accidente y tiene lesiones personales. Entonces uno acude al seguro de la persona contraria del culpable si tiene lo que le llaman Bodily Injury Liability. Eso es una responsabilidad por lesiones corporales, o sea, lesiones al cuerpo causado por otra persona en contra de la persona de uno mismo. Si esa persona tiene Bodily Injury Liability, entonces uno lesionado va al médico, le dan una permanencia, que es lo que requiere la ley. Uno puede hacer reclamación por daños físicos, daños al cuerpo. Y le hago una pregunta. En estos casos, ¿es importante que la persona vaya primero al médico o trate de contactarse con el abogado? El abogado siempre primero, porque el abogado puede básicamente ayudar a la persona. Número uno, no todos los médicos saben cómo hacer reclamaciones de accidentes de carro. La ley es bien específica. Es más, la ley requiere que muchas de las clínicas que atiendan a pacientes que estuvieron involucrados en un accidente de carro se registren con el estado de la Florida. Y no todos los médicos saben hacer eso o hacen eso. Entonces, por eso el abogado puede ayudar a la persona a conseguir, por ejemplo, un médico que tenga experiencia ya en hacer reclamaciones de accidentes de carro.
Si la persona trata de conseguir su médico directamente, y lo puede hacer, no hay nada que prevenga a la persona de decir, bueno, yo quiero ir a mi propio médico. Ahora, el problema viene que si ese médico no sabe hacer reclamaciones, no sabe cómo mandar las cuentas adecuadamente, se crean ciertos problemas. ¿Qué pasa si una persona no tiene seguro, ni siquiera el PIP que es mandatorio? Eso es ilegal. Yo diría que, sobre todo en el sur de la Florida, en el área de Miami, donde muchas personas manejan sin cumplir con la ley, no tienen el seguro requisito. Cuando causa un accidente, la otra persona tiene lesiones personales, la persona no tiene seguro. Yo diría que una cobertura que uno mismo puede comprar, debe de comprar, y yo recomiendo que compren, se llama Uninsured Motorist. Seguro en contra de la persona que no es responsable, no cumplió con la ley. Ese seguro, si uno lo tiene, no tiene que preocuparse por la cobertura de la otra persona. O sea, ya está cubierto cualquier lesión sufrida por la persona, uno mismo, ¿no? Pasajeros en el carro de uno están totalmente cubiertos. Estamos hablando de daños personales, daños al cuerpo, o peor, en muchos casos yo he tenido personas que me han venido a ver, donde un familiar murió en un accidente. Y entonces lo primero que yo busco es, ¿hay seguro para cubrir la muerte del difunto? Y en muchos casos, 4 en particular que yo me acuerdo aquí, no había ningún tipo de seguro. O sea, la persona... ¿Qué hace en ese caso? No hay caso. No hay caso. La persona no tenía un uninsured motorist, la persona culpable no cumplió con la ley. La ley no lo para. O cumplió con la ley. Por cierto, PIP no cubre daños al cuerpo, daños personales causados por una persona en contra de otra persona. La cobertura que cubre eso se llama Bodily Injury Liability. Correcto. Si yo tengo carro, yo tengo Bodily Injury Liability, yo soy culpable por un accidente y le causo daños a la otra persona, esa persona puede acudir a mi seguro de Bodily Injury Liability, pero eso no es mandatorio. Muchas personas aquí, manejando en Miami, en la Florida, no tienen ese tipo de cobertura. Entonces, por eso yo siempre le digo a los clientes, para mí lo más importante es siempre mantener en el seguro de uno es uninsured motor. Ahora, ¿qué pasa si uno sufre los daños? Uno tiene el PIP en este caso, que no va a cubrir los daños personales, pero la otra persona con la que usted tuvo el accidente también tiene ese PIP, más sin embargo, tiene que ver quién es culpable, quién es o no. El PIP no tiene nada que ver con culpa. La ley, por cierto, se llama The No Fault Law. La ley sin culpa. Eso se estableció hace años y, por cierto, la ley de PIP más reciente fue enero 1, 2003. La modificaron bastante, cambiaron ciertas cosas. Por ejemplo, uno tiene que recibir tratamiento dentro de los primeros 14 días del accidente. Tiene que hacer, para poder recibir los $10,000 total del PIP, tiene que ser lesiones serias, si lo considera un médico seria. Pero de todas maneras, el PIP, como digo, cubre a uno mismo, no cubre al otro, a la otra persona. Por eso es mandatorio, por eso todo el mundo tiene que tener PIP, porque está involucrado en un accidente, no importa quién tuvo la culpa, el PIP de uno mismo cubre los gastos médicos y pérdida de ingresos. Y no está relacionado con culpa. ¿Cubre los de la otra persona? No. No. El PIP cubre a uno mismo. A uno mismo. Correcto. O pasajeros en el carro de uno que no tengan carro, que no sean dueños de carro. Que esa es muchas veces gran parte de la desinformación que existe en la calle, que la gente cree que el PIP es solamente para terceros. Yo he visto muchos anuncios en la televisión, en la radio, o he oído en la radio, donde el abogado anunciándose dice, bueno, yo le puedo conseguir como mínimo $10,000 de cobertura de su seguro. Pero lo que no le dicen es que la cobertura no es para uno, es para los médicos. Claro. Y eso es un problema que yo tengo con ese tipo de anuncios. Claro. El PIP es exclusivamente para los gastos médicos, hospital, rescue, por ejemplo, y pérdida de ingresos. También cubre millaje cuando uno va al médico a 45 centavos la milla, más o menos. Pero es exclusivamente para eso, para gastos médicos y pérdida de ingresos. Uno deja de trabajar, no puede trabajar por 2 o 3 semanas, un mes. Le cubre eso también hasta $10,000. Muchas gracias, doctor Mario Quintero Jr. De verdad que es un placer. Lo vamos a seguir teniendo aquí, por supuesto, en el programa. Es el doctor Mario Quintero Jr. Pueden llamarlo a los teléfonos que están en pantalla de nuestra firma Trujillo Vargas
y González Evia. Y por supuesto nosotros con esto despedimos el programa por el día de hoy. Muchas gracias. Por Trujillo Vargas González Evia, su firma de abogados. Carlos Pereira, en Primera Silla.